Primera Pedro, capítulo 2. Vamos a leer de donde quedamos, o mejor dicho, de lo que vimos la semana pasada, versículo 9. Vimos 9 y 10. En esta ocasión vamos a ver los versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Ahí están en sus Biblias. Todos con sus Biblias. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo la identidad del cristiano, la identidad del creyente. Vimos que Pedro le está hablando a personas que están sufriendo, que están pasando por persecución. Es lindo saber que no necesito ser profeta para saber que todos nosotros de alguna u otra manera estamos pasando por algún tipo de dificultad, persecución, algún tipo de inseguridad, algún tipo de ansiedad tal vez. Todos necesitamos del consuelo y de la palabra de Dios. Entonces esto es, por ser la palabra de Dios y por ser un tema tan vasto para todos nosotros, las verdades de la palabra de Dios se aplican inmediatamente a nuestro corazón. Y vimos que la identidad del creyente tiene un poder transformador maravilloso. Vimos la semana pasada que es transformador saber las demandas del verdadero discípulo, ¿verdad? Empezamos de esa manera. Las demandas del verdadero discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando entendemos que eso es para todo creyente, esto es realmente transformador. Ahora, igual de transformador es la otra cara de la moneda, que es lo que recibimos al convertirnos en cristianos. Al conocer esa verdad, somos transformados. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, que Dios nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Esta es el otro lado de la moneda, las verdades que Dios ya ha hecho en nosotros, que transforman nuestras vidas. En esta ocasión ahora, el versículo 11 y 12, Pedro sigue alentando, pero esta vez va a hablar con un tono más de exhortación, pero no sin alentar a este pueblo sufriente, y les va a hablar el resultado de su identidad. Es decir, su identidad en Cristo se va a manifestar en una vida transformada. Y por eso les dice así, vamos a nuestro versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Su identidad cristiano, su identidad en Cristo, su unión a la piedra viva, los transforma a ellos en piedras vivas, los transforma a ellos en linaje escogido, en real sacerdocio, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios, y eso se va a manifestar en una vida transformada. Ahora veamos a través del texto cuáles son las características de una vida transformada. En primer lugar, una vida transformada manifiesta, hermano, ore para que la palabra de Dios sea aplicada a nuestros corazones. Se manifiesta en una vida que refleja un vivir como un peregrino y extranjero.
Una vida transformada es una vida que se vive como peregrino y extranjero. Dice así, amados. Pedro vuelve a hablarles como con un corazón pastoral. Él les dice, amados, y esto al menos tiene algunas implicancias. En primer lugar, ellos son amados por Dios. Y eso realmente es un privilegio. En segundo lugar, es amado por Pedro, porque Pedro les ama como su pastor, pero les ama como su hermano en Cristo y como miembros de la misma familia. Pero este amados también implica un cierto grupo de personas que ha sido derramado sobre ellos el amor de Dios, y eso implica una respuesta, ¿verdad? Una respuesta de amor. Y esa respuesta de amor no se manifiesta en simples palabras, en simples cantos, se manifiesta en una vida transformada. Así que Pedro le dice a ellos, amados, yo os ruego a ustedes que viven como extranjeros y peregrinos. Primer característica de una vida transformada, una vida que no refleja un estancamiento en esta tierra, sino una vida que refleja que son extranjeros y peregrinos. Y usa estas dos palabras que son sinónimos de alguna manera, pero en primer lugar la palabra extranjero significa un forastero que carece de los privilegios que comporta la ciudadanía de un país. Es decir, retiene su propia ciudadanía viviendo en un país extranjero. Eso es un extranjero. En segundo lugar, llama a ellos peregrinos. No solamente no pertenecen a donde están, sino que están de paso. ¿Comprende? Hay una implicancia importante que ellos tienen que comprender con estas dos palabras. En primer lugar, no pertenecen a este mundo. Eso es una vida transformada. Comprender, entender que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido para Dios, y por lo tanto somos extranjeros. Pero además de extranjeros, somos peregrinos. Es decir, que no tenemos aquí ciudad permanente, como dice el autor a los hebreos, sino que esperamos la porvenir. Es decir, el verdadero cristiano que ha experimentado y tiene una vida transformada, sabe que está aquí de paso. No solamente no pertenece a este mundo, sino que está aquí de paso. Ahora, esto era importante que ellos supieran eso. La situación de tristeza, de angustia, de persecución por la cual estaban viviendo era pasajera. Ocurría porque ellos no eran de este mundo, ocurría porque ellos estaban esperando la verdadera ciudad celestial. Ellos no son de este mundo y por lo tanto iban a pasar persecución, angustias, tristezas. Pero ellos debían demostrar una vida transformada, manifestando una vida como extranjeros y peregrinos. Pregunta para todos nosotros. ¿Cuánto manifiesta tu vida, querido hermano, querida hermana, querido joven, que eres extranjero y peregrino en este mundo? Hay una canción hermosa que refleja esta verdad. Es una de mis canciones preferidas, que dice lo siguiente, dice, cual peregrinos vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos en derredor nos invitan la carrera a continuar con la meta de que aquellos que prosigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Vamos a leerlo en palabras de la Biblia. Hebreos, capítulo 13. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Ellos vivían como extranjeros
y peregrinos. Seguimos leyendo Hebreos, pero ahora vamos a leer el versículo 23 del capítulo 11. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, fue escondido, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En palabras de Pablo, es más nuestra ciudadanía, en Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente el autor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 13, dice: salgamos pues a Él, refiriéndose a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, ¿cómo se va a manifestar esto en nuestras vidas? ¿Cómo nuestras vidas pueden manifestar que somos extranjeros y peregrinos? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender, a la luz del pasaje que acabamos de leer, que somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron también los que nos precedieron en la fe. A lo largo de toda la Escritura, todos los que siguieron a Cristo y encontraron a Cristo como el precioso, no como la piedra desechada, sino como la piedra preciosa y escogida, entendieron que en Él es el fundamento de nuestra ciudad, de la nueva Sión. Ellos entendieron que no tenían aquí ciudad permanente, sino que esperaban la porvenir, y por lo tanto caminaron en esta tierra mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ellos avanzaron, y unos a otros se siguieron las pisadas. Ellos siguieron las pisadas de sus antecesores, pero ellos también eran conscientes de que estaban dejando pisadas para aquellos que venían atrás. Ahora apliquemos esta verdad a nosotros, hermanos. ¿Estás siguiendo las pisadas de aquellos que fueron llamados por el Señor, extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Estás siguiendo el ejemplo de las Escrituras que nos llaman a poner nuestros ojos en el Señor? Cristo mismo es nuestro máximo ejemplo, dice Pedro luego, en este mismo texto. Pero también tenemos que ser conscientes que nosotros mismos, como extranjeros y peregrinos, estamos dejando pisadas, las cuales los que vienen atrás nuestro deben estar siguiendo. Oh hermano, hermana, joven, ¿qué pisadas están dejando? Si alguien puede seguir tus pisadas como un seguidor de Jesucristo que está siguiendo al Señor, ¿irá a un buen camino? ¿Estás siguiendo las pisadas del Maestro para que las pisadas, las huellas que estés dejando, muestren el camino que todos los extranjeros y peregrinos han dejado? ¿O más bien nos extraviamos por diferentes caminos, siguiendo la corriente de este mundo, buscando el mayor bienestar, el mayor placer, tener más posesiones, tener mejores honores, y no la gloria de Cristo? ¿Está mostrando tu conducta, tu andar, tus deseos, tus anhelos, que tus tesoros están en los cielos? ¿O estamos más involucrados en este mundo, en los negocios de este mundo, preocupados porque todo vaya bien, preocupados por prosperidad, por bienestar, por paz, por no sufrimiento? Oh, hermanos, eso no es la vida de un extranjero y un peregrino. Un extranjero y un peregrino está comprometido con su patria, con su rey. Y eso en una tierra extraña tiene un costo. Todos nuestros antecesores han pasado por eso. Han pasado por sufrimiento, por dolor. Pero saben, por el Señor fueron llamados tales personas que el mundo no era digno de ellos.
Pero nosotros, hermanos, somos llamados a tener una vida de peregrinos y extranjeros. Me encanta el libro del progreso del peregrino. Y hay una imagen que ilustra tan bien esta verdad de extranjeros y peregrinos que las traje del libro y se las voy a leer. Están cristiano y fiel en la feria de vanidad. Y dice así, dice Juan Bunyan, todo está representado en un sueño, y dice así: vi luego en mi sueño que cuando hubieron salido del desierto, llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era Vanidad, y en el cual se celebraba una fiesta llamada Feria de Vanidad. Se llamaba así porque el pueblo es más vano que la misma vanidad, y que todo lo que allí se vende o que de allí viene es vanidad, según el dicho del sabio: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta feria no es moderna, sino muy antigua. Desde hace 5000 años había peregrinos que viajaban desde Ciudad Celestial, como ahora lo hacen estos dos buenos hombres. Y Belcebú, Apolión y Legión, con sus compañeros, notando que el camino de los peregrinos seguían, pasaban por este pueblo de vanidad, se convencieron de establecer esta feria para la venta de toda clase de vanidades y que había de durar todo el año. Hay pues en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, deleites, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas preciosas, etcétera, etcétera, etcétera. También en esta feria, en todo tiempo se pueden ver imposturas, engaños, juegos, payasos, diversión, monos, pícaros y bribones, y estos de toda especie. Además, como en otras ferias de menos importancia, hay allí también varias calles y callejones con sus propios nombres, donde tales y cuales mercancías se exponen. Hay, por ejemplo, las calles de Británica, Francesa, Italia, Española, Alemana, donde se expanden diversas clases de vanidades. Los efectos de Roma son también de gran aceptación. Ahora, como he dicho, el camino a Ciudad Celestial pasa precisamente por el pueblo donde se celebra esta tan famosa feria. Y el que quisiera ir a Ciudad Celestial sin pasar por esta feria, por fuerza tendría que salirse del mundo. ¿Comprende la ilustración? El mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, atravesó este pueblo para ir a su propio país. Y pasó en día de feria, y según creo era Belcebú, el príncipe dueño de la feria, quien le invitó en persona a comprar sus vanidades, y hasta le hubiera nombrado dueño de la feria si hubiera consentido hacerle una reverencia al pasar por el pueblo. Mas aún, como era persona de tanto honor, Belcebú le acompañó de calle en calle y le enseñó todos los reinos del mundo en muy poco tiempo, con el fin de alucinar, si fuera posible, a ese bendito, en mayúscula, y hacerle comprar algo de sus vanidades. Pero el príncipe de gloria nada quiso de sus mercancías. Fiel y cristiano, los que estaban pasando por la feria, como he dicho, tuvieron que pasar por esta feria. Apenas entraban cuando toda la gente se conmovió y el pueblo mismo se alborotó a causa de ellos por varias razones. Escuche, la gente de la feria estaba alborotada. Había dos extraños, dos extranjeros y peregrinos que pasaban por la feria. Y fueron sorprendidos. ¿Por qué? Porque los peregrinos no estaban vestidos de trajes estaban vestidos de trajes muy diferentes a los que se usaban en esa feria. Y su lenguaje les era extraño, pues hablaban el idioma de Canaán. Pero lo que más extraño a esa gente fue que los peregrinos hiciesen poco o ningún caso
de sus mercancías. Ni ganas tenían de mirarlas siquiera. Y cuando les invitaban a comprar, se tapaban los oídos y exclamaban: aparta mis oídos, que no vean la vanidad. Y mirando hacia el cielo, daban a entender que sus negocios estaban en el cielo. ¿Qué es un extranjero y peregrino? Es aquel que en medio de los ofrecimientos que el mundo le da, cierra sus ojos y sus oídos, diciendo: no permita, Señor, que la vanidad me atraiga, porque quiero que mis negocios, gracias, estén solo en los cielos. Oh, hermano, ¿nos hemos visto reflejados en esto? ¿O somos de aquellos que pasan por esta feria y nos distraemos con cada entretenimiento, con cada oferta, con cada gloria que nos pueda el mundo ofrecer? Oh, que el Señor nos ayude a vivir esta vida como extranjeros y peregrinos, porque Él ya nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria a su luz admirable. En segundo lugar, una vida transformada no solamente refleja una vida que se vive como extranjero y peregrino, sino una vida que se vive en batalla espiritual. Vamos a la Escritura. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Una vida transformada es una vida no solamente que manifiesta un peregrinar en este mundo, que no pertenece a este mundo, sino que en segundo lugar es una vida de constante batalla espiritual. Romanos 7:23, Pablo lo describe de esta manera: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Santiago lo dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Santiago 1:15 también dice: la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué está diciendo Pedro y todos estos pasajes? Hermanos, cuando entramos en la vida cristiana, manifestamos una vida transformada, y esa vida transformada va a reflejar una lucha espiritual constante. Una lucha espiritual constante. ¿Qué significa esto? Que va a haber deseos carnales, no que van a venir simplemente, sino que van a batallar contra tu alma. Significa que van a querer eliminarte, sacarte de combate. ¿Saben? Hay tres cosas al menos que el pecado, los deseos carnales, van a querer venir a hacer en tu vida. En primer lugar, quitarte el gozo de la salvación. El salmista por eso exclama: luego de haber pecado, luego de haber dejado libre sus deseos carnales, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, el deseo carnal que va a venir a batallar contra el alma va a venir a robarte el gozo. El gozo que viene de un corazón que fue arrepentido y fue perdonado. Cristianos que han perdido el gozo son cristianos que han dado rienda suelta a sus deseos carnales. En Gálatas, Pablo habla acerca de los deseos carnales y luego dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El gozo es un fruto de aquella persona no solamente que salva, sino que anda en el Espíritu, anda en confesión, anda combatiendo cara a cara contra el pecado. Moody decía: no tengo un mayor enemigo a mi propia alma que el mismo señor Moody. Usted comprende eso, ¿verdad? Son nuestros deseos carnales los que batallan contra nuestra alma. En segundo lugar, estas
batallas, estos deseos carnales que están luchando contra nuestro alma, queriendo hacernos retroceder, van a quitar nuestra paz. La paz que el Hijo de Dios tiene en su vida, en su andar. La paz que hace vencer toda ansiedad que venga sobre él. La paz que sobrepasa todo entendimiento porque sus pensamientos perseveran, persisten en el Señor. Es quitada esa paz cuando esos deseos carnales batallan con nuestra alma y nos vencen, perdemos la paz. Hermanos, cuando perdemos la paz, es cuando los deseos carnales han tomado lugar en nuestra vida. Pero déjenme decirles una tercera cosa, que estos deseos carnales vienen a hacer a nuestra alma. Y es darnos inutilidad en el ministerio. Una de las cosas que hace el deseo carnal, cuando se le da lugar, empieza a batallar contra el alma de tal manera de hacernos caer y finalmente no hacernos aptos para el ministerio. ¿Cuál es nuestro mayor ministerio? Lo leímos anteriormente. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero cuando esos deseos carnales que batallan contra el alma entran en juego y toman lugar, perdemos toda credibilidad, perdemos toda aptitud, perdemos toda dirección y nuestro ministerio pierde efectividad. Así que Pedro llama a estos hermanos a luchar, a pelear, a perseverar en una lucha fuerte, cara a cara, contra el pecado. ¿Cómo puedo luchar contra el pecado? Bueno, Dios nos ha dado medios de gracia, ¿verdad? Dios nos ha equipado con toda bendición celestial, dice Efesios, para que podamos vivir en victoria esta vida espiritual. Y en primer lugar, el primer medio de gracia en el cual nos podemos aferrar es la verdad de las Escrituras. Hermano, cuanto más verdad haya en tu corazón, cuanto más verdad haya en tu corazón apropiado de la palabra de Dios, más sensible te harás al pecado, más fuerte te harás para combatir los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, estas verdades no solamente es un conocimiento intelectual, sino que es una verdad aplicada en nuestra vida. Es conocer la verdad y aplicarla a nuestra vida. Es conocer al Señor que se refleja en las Escrituras. En segundo lugar, la oración. La oración no solamente es para pedir cosas al Señor, sino que la oración es conectarnos con el Señor de tal manera de que mi alma se haga una con Él, de tal manera que mis deseos ya no sean mis deseos son los deseos de Cristo. Mis anhelos ya no son mis anhelos, son los anhelos de Cristo, porque en oración mi vida se hace una con la del Señor. En tercer lugar, la iglesia. La iglesia es un medio de gracia. La familia de Dios es un medio de gracia para combatir los deseos carnales. Congregarme, escuchar las Escrituras, estar con los hermanos, adorar en la congregación, es un medio de gracia. Pertenecer a una iglesia es un medio de gracia que Dios usa para fortalecerme a fin de luchar contra los deseos de la carne. En cuarto lugar, el compañerismo cristiano. No solamente el hecho de venir y congregarme, sino en una genuina relación entre cristianos, íntima, involucrada, permite al cristiano vencer el pecado en su propia vida. Todo lo que se refiere a la vida de la piedad nos fue dado en su divino poder, en su divina gracia. Ahora, estos son los medios, tenemos las herramientas, pero necesitamos usarlas. Necesitamos apropiarnos de la verdad de Dios, necesitamos la oración en nuestra vida, necesitamos la iglesia, congregarnos, necesitamos el compañerismo cristiano, no una relación superficial, es una relación de involucrarnos unos con otros. Ahora, Pedro, en este aliento que está dando a estos hermanos,
les manda abstenerse de los deseos carnales. ¿Qué significa abstenerse? Bueno, una mejor traducción sería: continúen alejándose de los deseos carnales. No es una batalla que se vence una vez y ya, listo, vencedor, para siempre vencedor. No. Es una lucha que termina cuando estemos en gloria. Es una batalla constante. No hay lugar para relajarnos, no hay lugar para bajar la guardia. El cristiano está firme. Por eso Pablo manda en Efesios a ponernos toda la armadura de Dios, para que cuando haya acabado la prueba, dice, sigamos estando firmes. Una cosa importante que debemos entender en esto de abstenernos de los deseos carnales es decirle no a la gratificación inmediata. Hermanos, los deseos carnales, ¿cómo identificar el deseo carnal? El deseo carnal siempre busca la gratificación inmediata. El cristiano siempre tiene que evitar la gratificación inmediata y buscar la gratificación a largo plazo que viene solo del Señor. Eso es lo que hizo Moisés, eso es lo que leímos de Moisés, que escogió los vituperios con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el Señor. No a la gratificación a corto plazo. Amados hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos una vida como peregrino y extranjero. En segundo lugar, una vida de batalla espiritual. Es una vida que refleja una lucha interior, hermano. Es una vida que refleja un compromiso con el Señor en la intimidad. Es una vida que refleja que Cristo es el Señor de su vida, pero no cuando la gente lo ve, no cuando está en la iglesia. Es una lucha que está en el interior de su alma, buscando agradar al Señor cuando solamente el Señor lo ve, buscando agradar al Señor con sus pensamientos, buscando agradar al Señor con su hablar, buscando agradar al Señor con sus deseos, sus anhelos. Es una lucha interior. Y Pedro pasa de la lucha interior a una manifestación exterior de una vida transformada. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora pasa de manifestar una vida de lucha interior para mantenerse puro delante del Señor, a manifestar una vida delante de los que no conocen a Cristo, una vida ejemplar, una vida que permita seguir el ejemplo. Hermanos, como alguien dijo, los que no creen nos observan. La manera en que los creyentes vivimos y reaccionamos frente a las luchas de la vida diaria son fuertes testimonios para todos los que nos conocen. Nuestras vidas muchas veces hablan más fuerte que nuestras palabras. Miren, cuando encuentro en la Biblia la evangelización, sin duda, es el predicar el evangelio, la revelación especial de Dios, la cruz de Cristo, la gloria de Cristo, la resurrección de Cristo, el poder del Señor para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando encontramos en la Escritura ese llamado a anunciar estas virtudes, siempre está asociado a una vida que respalde eso, a una vida que manifieste la gloria de Dios en nosotros. Si yo lo manifiesto, eso es lo impactante. Pedro lo dice de esta manera. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, es decir, en la intimidad. Santifiquen a Dios, deleítense en el Señor, que Él sea tu mayor deleite, tu mayor gozo, tu alabanza de continuo en tu boca. Y estad siempre preparado, viviendo de esta manera, estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La predicación del evangelio más efectiva es la que viene acompañada de una vida que es vista por aquel que va a ser evangelizado. ¿Qué implica esto?
que en nuestra vida diaria somos llamados a manifestar la verdad de Dios, las virtudes de Dios. Entonces nos van a preguntar, ¿por qué trabajás de esta manera? Porque soy un hijo de Dios, la verdad especial de Dios, predico el Evangelio. ¿Por qué te manejás con tu familia de esta manera? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Por qué te comportás de esta manera? ¿Por qué te vestís de esta manera? Manifestamos una vida diferente delante del mundo y eso causa intriga. Dios usa eso para transformar los corazones porque manifiesta un Dios real. Eso es lo que está diciendo Pedro a estos hermanos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Una vida que realmente manifieste la gloria de Dios en un testimonio vivo. A Hudson Taylor estaba predicando el Evangelio. Muchas personas habían conocido al Señor y se acercó un chino hacia él. Y le dijo, Hudson le preguntó, ¿cuánto hace que conociste a Cristo como tu Señor y Salvador? Y este muchacho le dijo, bueno, solo hace 3 meses que conozco a Cristo, Él me salvó. ¿Y a cuántas personas le has hablado de tu Salvador? Bueno, usted sabe, yo soy un principiante. A lo que Hudson Taylor le contestó con una ilustración maravillosa. Y le dijo así, ¿cuándo empieza a alumbrar una vela? ¿Cuando está a medio de consumir? ¿Cuando está media consumida? ¿O inmediatamente cuando la luz se enciende? Cuando es encendida. Este hombre pudo entender la ilustración. Y nosotros somos llamados a entender la misma ilustración. ¿Has conocido a Cristo? Que tu luz brille delante de los hombres. En Mateo capítulo 5, versículo 15, Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tiene que alumbrar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor ya les dice a su pueblo, a sus hijos, a sus seguidores, ustedes son la luz. ¿Qué significa eso? Una luz no se pone para esconder, ustedes son luz para alumbrar. Entonces, en el versículo 16, cierra su enseñanza. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué gran manifestación de una vida transformada. Qué gran impacto puede mostrar una vida transformada que vive de manera irreprochable delante del mundo. Me encanta la historia de una mujer, de una jovencita, que se acercó al pastor y le dijo, pastor, estuve buscando trabajo por mucho tiempo en oración, buscando la voluntad de Dios, y encontré un trabajo en una oficina donde estoy rodeado de 200 mujeres, todas trabajando en lo mismo que yo, en la oficina, escribiendo, pasando papeles, haciendo un trabajo de oficinista, pero tengo tanto compañerismo con ellas que me doy cuenta que todas sus conversaciones son de impiedad. Todas sus conversaciones llevan a la vanidad. Estoy considerando que a pesar de que Dios me dio el trabajo, tengo que renunciar. Y el pastor le dijo, querida hermana, quiero que entiendas lo que Dios está haciendo contigo. Dios buscó por todo nuestro país, en toda nuestra ciudad, en toda la ciudad, alguien que pueda dar testimonio de Él, y solo te encontró a ti y te puso en ese lugar. Fuiste escogida por Dios para hacer luz a esas 200 mujeres, solo tú y nadie más. Así que si fuiste escogida con tan grande honor, no lo defraudes. Sé luz, que tu luz brille. A los 3 meses esa mujer había cambiado completamente su actitud frente a su trabajo y empezó a alumbrar. Y 2 jovencitas más llegaron al Evangelio por el testimonio de ella.
Por eso, Pedro le dice a estos hermanos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación. Va a haber murmuración cuando vivamos agradando al Señor. No agradamos a los hombres, porque si agradáramos a los hombres, como dice Pablo, no seríamos siervos de Cristo. Ahora, eso implica a corto plazo, tal vez persecución. Miren, los cristianos primitivos fueron acusados de canibalismo porque en la cena del Señor hablaban de comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre de Cristo. Fueron acusados de incesto porque eran llamados a amarse los unos a los otros. Fueron acusados de ateísmo porque creían en un Dios que no se podía limitar a una imagen, sino en un Dios invisible. Fueron acusados de traición porque no servían al ejército ni juraban fidelidad al César. Fueron acusados de inmoralidad probablemente porque eran llamados a saludarse con ósculo santo, con un beso santo. Fueron acusados de toda clase de males por vivir a Cristo. Pero a largo plazo, todos hablaban de ellos como aquellos que transformaron el mundo, que transformaron naciones. Ahora, me encanta esto que dice, amados os ruego, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, hay un tiempo donde por nuestra conducta, personas van a hacer un juicio acerca de Dios. Y alguien pensó en este texto, en lo contrario que sería vivir este texto, en no dar un buen testimonio delante del Señor. Y es que en vez de que personas estén glorificando al Señor el día que el Señor le quite la venda de los ojos, ellos tengan municiones para arrojárselas al Señor. No sería nada agradable a nosotros que amamos a Cristo. No habría algo que cause mayor tristeza en nuestro corazón, nosotros que amamos a Cristo, que el Señor sea blasfemado, ¿verdad? O que Él sea apedreado, que Él sea lastimado de alguna manera. Un comentarista comenta diciendo que cada vez que nosotros deshonramos al Señor, llenamos de municiones las manos de los impíos para arrojárselas a Cristo. Oh, hermanos, por eso somos llamados a vivir una vida que refleje al Señor. Por eso Pedro le dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que ellos glorifiquen a Dios. Para que ellos glorifiquen a Dios. Así que es una vida de peregrino, es una vida transformada, es una vida que batalla espiritualmente, es una vida que vive irreprochable delante de Dios, delante del mundo, perdón. En cuarto lugar, es una vida que se vive para la gloria de Dios. Porque al final de todo, Él dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermanos, si cualquiera de nosotros vive una vida como si estuviésemos de paso en este mundo, y vive una vida buscando erradicar el pecado, y vive una vida irreprochable delante de los hombres, pero no lo hago para la gloria de Dios, todo está perdido. No es más que hipocresía, no es más que legalismo. No hay poder en eso. A menos que yo busque en una vida santa, en una vida como un peregrinaje, en una vida irreprochable de este mundo, glorificar solo al Señor. Nosotros nos encanta que digan, che, qué bien que trabajás vos, qué bien que haces esto, qué bien que haces aquello. Oh, pero no tenemos que buscar esa gratificación inmediata, ¿verdad? Nosotros queremos la gloria solo al Señor. Solo a Dios sea la gloria. Como decía el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Hermano, ¿estás dando gloria al Señor por medio de tu vida? Cuando te felicitan en el trabajo, cuando las personas se preguntan por qué sos diferente. No somos llamados a vivir de esta manera para que la gente diga, qué bien que se comportan los cristianos. No. Qué bueno que los cristianos nos gobernaran. La iglesia no fue llamada a eso. La iglesia fue llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. La iglesia es llamada a vivir de tal manera que las personas digan, qué grande es el Dios de Él.
qué grande que es el Dios de ella. Es un Dios que verdaderamente transforma las vidas. Por último, no solamente es una vida que se vive como peregrino, no solamente es una vida que batalla espiritualmente, no solamente es una vida que se vive de manera irreprochable delante del mundo, no solamente es una vida que se vive solo y exclusivamente para la gloria de Dios, sino que en quinto y último lugar es una vida que se apoya en el poder de Dios para salvar. Mira, hermano, nuestro testimonio va a salvar. Dice el Señor, cuando llama a sus discípulos, les dijo: síganme y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. No les dijo, bueno, tal vez ustedes pesquen. No hay ningún pescador que no pesque, ¿verdad? Puedes tener una mala racha, puedes tener una mala racha por algún tiempo, pero un pescador se dedica a pescar. Y un pescador de hombres, el Señor, si Dios te dice que vas a ser un pescador de hombres por seguirlo a Él, es porque el Señor te hará ganar almas. Y por tu testimonio. Y vas a defender la verdad con la verdad revelada de Dios, predicando el Evangelio, la cruz de Cristo, su resurrección, su poder para perdonar, para salvar, para restaurar. Ahora, ¿por qué decimos que es una vida apoyada en el poder de Dios para salvar? Porque así dice el texto: para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar vuestras buenas obras. Los comentaristas al menos han dado 3 interpretaciones al día de visitación. En primer lugar, se habla del último día de nuestra era, donde Dios va a ser revelado y todos van a glorificar a Dios por las buenas obras de los cristianos. Esa es una de las interpretaciones que se le ha dado a este texto. En segundo lugar, se está diciendo que Dios al final, a largo plazo, va a dar justicia delante de a los cristianos delante de los hombres. Es decir, que el cristiano comportándose bien delante de los gentiles y tal vez sea llevado a tribunales, a magistrados de esta tierra, Dios finalmente los va a vindicar, ¿sí? Les va a devolver el honor. Y ese sería el día de visitación. Pero una interpretación más certera con respecto a lo que todo el texto está diciendo es que el día de visitación será una visitación de gracia y misericordia sobre aquellas personas de las cuales Dios les va a abrir los ojos y las va a salvar. Y que usó eso, y que usó nuestra vida para salvarlos. Déjeme decirlo de otra manera. El día de visitación es el día de salvación de las personas que nos rodean y que están siendo afectadas por nuestro testimonio. Y esto es maravilloso. Porque ellos el día de que sus ojos sean abiertos, van a decir: gracias. Gloria sean dadas a Dios por cristianos verdaderos, genuinos, que perseveraron en dar un testimonio fiel, que mostraron a un Cristo auténtico, que realmente transforma sus vidas. Y ese testimonio fue tan fuerte para mí, que cuando llegó el día de la visitación, yo pude ver que Cristo también era precioso. Antes no era precioso para mí, pero ahora lo es, por personas fieles que estuvieron dispuestas a darme testimonio, no solamente con sus palabras, sino con sus vidas. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y por este hermoso pasaje que encontramos en ella, que nos hablan de las manifestaciones de una vida transformada. Gracias, Señor, porque ya nos has revelado nuestra identidad y en esta ocasión nos has revelado las manifestaciones de una vida transformada, una vida que manifiesta estar de paso, una vida que manifiesta estar luchando interiormente por un corazón que te agrade, una vida que está buscando dar un buen testimonio hacia los de afuera, una vida que solamente busca glorificar tu nombre, Señor, y una vida que confía en que tú vas a salvar. Señor, ayúdanos a vivir esta vida.
Recuérdanos todo el tiempo que somos extranjeros y peregrinos. Recuérdanos todo el tiempo, Señor, que necesitamos luchar con nuestros propios deseos carnales. Recuérdanos, Señor, todo el tiempo que las personas nos están viendo. Recuérdanos, Señor, todo el tiempo que no es a nosotros la gloria, es a ti la gloria. Oh Padre Santo, recuérdanos todo el tiempo que tu palabra, tu evangelio, es poder para salvación. Oh Señor, que esta vida transformada sea nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.